This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Una mirada, solo una mirada cambió la historia de la humanidad. No fue una guerra, no fue una conquista, no fue una revolución. Fue un hombre, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, tomando la decisión equivocada. Y las consecuencias durarían generaciones. Tú conoces a David, el pastor que mató a Goliat, el rey poeta, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero conoces al otro David, el David que destruyó a su propia familia, el David cuyo pecado generó una maldición que atravesaría décadas, el David que vio morir a 3 de sus hijos, por culpa de una elección que hizo en una tarde cualquiera. Porque la Biblia no esconde nada, no protege a sus héroes, no disimula la verdad. Y la verdad sobre David es esta: fue grande y fue terrible. Su mayor triunfo no borra su mayor falla. Y su mayor falla le costó lo que más amaba. En los próximos minutos vas a ver cómo un único pecado desencadenó un asesinato, una violación, 2 homicidios, una guerra civil y la muerte de 3 hijos. Vas a entender cómo la profecía de un profeta se cumplió palabra por palabra, cómo la espada nunca más salió de la casa de David. Y vas a descubrir cómo la mayor promesa de Dios vino de la mayor falla de un rey, el mayor misterio de todos, cómo el Salvador del mundo vino de esa linaje manchada de sangre. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia, es una lección, es un espejo, porque el pecado siempre, siempre cobra su precio. Y todo empezó en una tarde, en la terraza de un palacio, con un hombre que lo tenía todo, pero quería más. Jerusalén, año 1010 a.C., primavera, la época en que los reyes salen a la guerra. Pero el rey David no está en la guerra. Sus generales sí lo están. Joab comanda el asedio a Rabá. Los soldados duermen en tiendas. ¿Y David? David está en casa, al final de la tarde. David se despierta de una siesta. Camina hasta la terraza del palacio. Desde arriba ve todo. Las casas, los techos, las calles. Y entonces ve a una mujer bañándose, como está registrado en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Una tarde se levantó David de su lecho y se paseaba por la terraza de la casa real. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy hermosa. Muy hermosa. 3 palabras que lo cambiarían todo. Aquí está el momento. No es lo que David vio, es lo que hizo después. Ver no es pecado, pero lo que viene después de la mirada puede destruirlo todo. David no aparta los ojos, no ora, no resiste, investiga. David llama a un sirviente. Versículo 3. ¿Quién es esa mujer? Y la respuesta debería haber detenido todo. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita. Mujer de Urías, casada con uno de sus soldados que estaba arriesgando la vida en Rabá. Cualquier hombre con conciencia se habría detenido ahí, pero David no se detiene. Versículo 4. Entonces David envió mensajeros para que la trajeran. Ella vino, y él se acostó con ella. 6 palabras en hebreo. Adulterio consumado. No hay romance. No hay seducción mutua. Hay poder. Hay abuso. Hay un rey que manda traer.
y una mujer que no tiene opción. Ella vino y él se acostó con ella. Luego, ella volvió a su casa. David pensó que todo había terminado, pero apenas estaba comenzando. Algunas semanas después llegó un mensaje. 3 palabras. Versículo 5. Estoy embarazada. David tenía un problema que ninguna sabiduría podía resolver. Una mujer casada, embarazada, y el marido estaba en la guerra. Entonces David hizo lo que todo pecador hace cuando el pecado es descubierto. No se arrepintió. Intentó encubrirlo. Versículo 6. Entonces David mandó decir a Joab: envíame a Urías, el hitita. El plan era simple. Si Urías dormía con Betsabé, el hijo se le atribuiría a él. Problema resuelto. Urías llega, cubierto de polvo, cansado, con armadura de guerra. David conversa casualmente. Y luego, versículo 8, da la orden: baja a tu casa y lava tus pies. Ve a casa, ve a tu esposa. El plan era perfecto, pero había un problema: la integridad de Urías. Versículo 9. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa real, con todos los sirvientes de su señor, y no bajó a su casa. Urías no fue a casa. Durmió en el suelo, con los guardias. David pregunta, versículo 10, ¿por qué no bajaste a tu casa? Versículo 11, el arca e Israel y Judá están en tiendas, y Joab, mi señor, y los sirvientes de mi señor acampan en el campo. Y entraría yo en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, no haré tal cosa. La presencia de Dios está en tiendas. Mis hermanos están en tiendas. Mi comandante está expuesto al peligro. ¿Cómo puedo yo disfrutar del placer mientras ellos sufren? ¿Ves el contraste? David se quedó en casa mientras los hombres iban a la guerra. Urías rechazó el conforto mientras los hermanos estaban en guerra. El rey de Israel tenía menos carácter que un soldado extranjero. Versículo 13. Y David lo invitó, y comió y bebió delante de él, y lo embriagó. Si la honra no lo rompe, tal vez el alcohol lo rompa. Pero algo extraordinario pasó. Final del versículo. Pero en la tarde salió a acostarse en su cama con los sirvientes de su señor, y no bajó a su casa. Incluso borracho, Urías mantuvo su integridad. Su carácter permaneció firme, porque el carácter es lo que haces cuando nadie te ve. Versículo 14. Por la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Fíjate en la crueldad. David escribió una sentencia de muerte. ¿Y quién la llevó? Urías, con sus propias manos. Versículo 15. Poned a Urías en el frente de la batalla más dura, y retiraos de detrás de él, para que sea herido y muera. Asesinato premeditado. David no solo mata a Urías, obliga a sus soldados a ser cómplices. Usa el ejército de Dios para cometer homicidio. Joab obedeció. Versículo 17. Salieron pues los hombres de la ciudad y pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo, de los sirvientes de David, y murió también Urías, el hitita. Urías murió, el hombre íntegro, el soldado leal. Murió solo, abandonado, traicionado. ¿Y David? David pensó que había ganado. Pensó que el secreto estaba enterrado. Pensó que podía casarse con Betsabé y seguir adelante. Pero había alguien que sabía, alguien que vio todo, alguien que no se quedaría callado. Y ese alguien estaba a punto de golpear la puerta de David con una historia sobre un corderito. Una historia simple que destruiría a un rey. Pero el perdón de Dios no eliminó las consecuencias. La profecía estaba en marcha.
Lo que sucedería después sería la primera de muchas tragedias que la espada traería a la casa de David. David pensaba que estaba a salvo. Urías muerto, Betsabé viuda, el matrimonio arreglado, el hijo en camino, todo resuelto, todo encubierto, todo olvidado. Pero había algo que David no consideró. Versículo 27 de 2 de Samuel 11. Pero lo que David hizo fue malo a los ojos del Señor. 7 palabras que lo cambian todo. Puedes engañar a tus sirvientes, puedes engañar a tu reino, pero no puedes engañar a Dios. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y el Señor envió a Natán a David. Natán, el profeta, la voz de Dios, el hombre que decía lo que Dios ordenaba, no lo que el rey quería oír. Y Natán no acusó directamente. Contó una historia. Versículo 2. Había en una ciudad 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. Una historia simple, común. Versículo 3. Pero el pobre no tenía nada, salvo una corderita que había comprado y criado. Y había crecido con él y con sus hijos. Comía de su bocado, bebía de su copa, dormía en su regazo y le era como hija. Fíjate en los detalles. Una corderita, singular, que compró, crió, creció con él, comía de su bocado, bebía de su copa, dormía en su regazo. No era solo un animal, era una hija. Versículo 4. Y vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar para el viajero que había venido a él. Tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido. El hombre rico tenía cientos de ovejas, pero no quiso usar lo suyo. Fue al pobre y tomó la única corderita y la mató. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece la muerte. David se enfureció. Merece la muerte. Versículo 6. Y por la corderita pagará 4 veces, porque hizo esto y porque no tuvo compasión. 4 veces de restitución, porque no tuvo compasión. Y entonces Natán dio 2 pasos. Miró a los ojos del rey y dijo 4 palabras que resonarían por la eternidad. Versículo 7. Tú eres ese hombre. El silencio debió ser ensordecedor. David acababa de pronunciar su propia sentencia. Natán continúa. Versículo 7. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Dios está hablando. Yo te ungí, yo te libré. Versículo 8. Y de 8 te di la casa de tu Señor y las mujeres. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. John Stamos here in partnership with Cologuard, and I've got to say, so you're 45 or older and at average risk. So what? That doesn't mean your life comes to a halt. No way. You can still do all the fun things you've been doing, but it's time to take your health a little more seriously. Colon cancer screening needs to be on your docket, and it's as simple as the Cologuard test. Don't worry. You got this. Eres de tu Señor en tu seno, y también te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te di todo, y si no era suficiente, te habría dado más. Versículo 9. ¿Por qué, pues, despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías, el hitita, lo heriste con espada, y tomaste a su mujer por mujer tuya.
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué? Cuando lo tenías todo. 3 crímenes listados: asesinato, adulterio, traición. Versículo 10. Por tanto, no se apartará la espada de tu casa jamás, por cuanto me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías, el hitita, para que fuera tu mujer. No se apartará la espada jamás. Jamás. La espada que David usó para matar a Urías nunca más saldría de su familia. Versículos 11 y 12. Así dice el Señor: He aquí que yo haré levantar el mal contra ti de tu propia casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. El mal vendría de la propia casa. Sus mujeres serían deshonradas públicamente. Pecado secreto. Juicio público. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra el Señor. 4 palabras, ninguna excusa. Solo, pequé. Natán responde: También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Dios perdonó. David no moriría. Pero, final del versículo 14. Sin embargo, porque con este hecho hiciste blasfemar extremadamente a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo moriría. El inocente pagaría por el culpable. Versículo 15. Entonces Natán se fue a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David, y enfermó gravemente. El niño enfermó. Versículo 16. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. David ayunó, oró, pasó la noche en el suelo, suplicando, por 7 días. Versículo 18. Y sucedió que al 7º día murió el niño. Al 7º día, el niño murió. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa del Señor y adoró. David se levantó, se lavó y fue a adorar. Los sirvientes se sorprendieron. ¿Por qué dejó de llorar? Versículo 22. Mientras el niño aún vivía, ayuné y lloré, porque dije: ¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Mientras había esperanza, luchó. Pero ahora, aceptación de la soberanía de Dios. Versículo 24. Entonces David consoló a Betsabé, su mujer, y se llegó a ella, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. Salomón nació, y el Señor lo amó. De la muerte vino vida, del pecado vino gracia, porque Salomón sería rey, y de su linaje vendría el Mesías. David fue perdonado, pero el perdón no eliminó las consecuencias. La profecía estaba en marcha. La espada no se apartará jamás de tu casa. Y David tenía más hijos: Amnón, Absalón, Tamar. Y lo que David hizo, tomar lo que no era suyo, usar poder para satisfacer deseo, sus hijos aprenderían y repetirían, pero de formas aún más terribles. La profecía de Natán apenas estaba comenzando. Lo que el hijo de David haría después sería la venganza más fría y cruel de la historia. Pasaron los años. El primer hijo murió. Salomón nació. David envejeció. Pero la profecía no fue olvidada. La espada no se apartará jamás de tu casa. Y esa espada estaba a punto de ser desenvainada. No por enemigos externos, sino por dentro. David tuvo muchos hijos, de muchas mujeres, pero 3 nombres importan para esta historia: Amnón, el primogénito;
el heredero al trono. Absalón, el tercer hijo, de belleza extraordinaria. Y Tamar, hija de David, hermana de Absalón, media hermana de Amnón. Amnón lo tenía todo, era el primogénito, el próximo rey, futuro asegurado. Pero Amnón tenía un problema, era como su padre, vio algo que quería y decidió que lo tendría. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Después de esto, sucedió que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón se enamoró de ella, pero no era amor, era obsesión prohibida. Ella era su media hermana. Versículo 2. Y se angustió Amnón hasta enfermarse por causa de Tamar, su hermana, porque era virgen, y a los ojos de Amnón parecía difícil hacerle algo. Amnón se enfermó de deseo. Ella era virgen, protegida, guardada, imposible alcanzarla. Pero Amnón no desistiría. Y tenía un amigo. Versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Jonadab, primo de Amnón, hombre muy astuto. Pero inteligencia sin carácter solo es herramienta para el mal. Versículo 4. Entonces le dijo Amnón: amo a Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Amnón confesó, y Jonadab tuvo una idea. Versículo 5. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que mi hermana Tamar venga y me dé de comer, y prepare la comida delante de mis ojos para que yo la vea y coma de su mano. El plan era simple: fingir enfermedad, pedir que el rey envíe a Tamar, quedar a solas con ella. Versículo 6. Se acostó, pues, Amnón y se fingió enfermo. Y cuando vino el rey a visitarlo, dijo Amnón al rey: te ruego que mi hermana Tamar venga y prepare un par de tortas delante de mis ojos para que coma de su mano. David no sospechó. Era su hijo enfermo pidiendo que la hermana preparara comida. Inocente. Normal. Versículo 7. Entonces David envió a decir a Tamar a su casa: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y prepárale comida. David envió a su hija directamente a la trampa, porque no veía, no percibía que su hijo era como él. Versículo 8. Y Tamar fue a casa de Amnón, su hermano. Él estaba acostado, y tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de sus ojos y coció las tortas. Tamar fue, obediente, inocente, amasó la masa, hizo las tortas, una hermana cuidando al hermano enfermo. Ella no sabía que no había enfermedad alguna, solo lujuria. Versículo 9. Y tomó la sartén y la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Rehusó. La comida estaba lista, pero Amnón nunca quiso comida. Y dijo Amnón: haced salir de aquí a todos. Y todos salieron. Manda salir a todos. Los sirvientes, los guardias, todos. Ahora solo estaban Amnón y Tamar, a solas. Versículo 10. Entonces dijo Amnón a Tamar: trae la comida a la cámara, para que coma de tu mano. Y tomó Tamar las tortas que había preparado, y las llevó a Amnón, su hermano, a la cámara. Trae a la cámara, el cuarto, el lugar privado. Tamar obedeció, porque era su hermano, el hijo del rey. No había razón para temer. Llevó las tortas, entró al cuarto. Versículo 11. Y cuando ella se las acercó para que comiese, él la agarró y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Las palabras que lo cambiarían todo. Acuéstate conmigo. No un pedido, una orden. Y Tamar entendió el horror. Este es el momento en que la profecía comienza a cumplirse en la próxima generación. David usó poder para tomar a una mujer.
Ahora su hijo haría lo mismo. Pero esta vez sería peor, porque no era cualquier mujer, era su hermana. Y lo que pasaría en ese cuarto destruiría 3 vidas. Tamar quedaría devastada. Amnón sería asesinado. Absalón se convertiría en vengador. La espada estaba siendo desenvainada. Y la sangre comenzaría a correr dentro de la casa de David. El silencio de David sería el combustible para el próximo acto de horror. Sigue viendo para descubrir cómo la venganza de Absalón fue planeada durante 2 años enteros. Este es el momento en que la profecía de Natán se cumple en la próxima generación. La espada no se apartará jamás de tu casa. David usó poder para tomar a una mujer. Ahora su hijo haría lo mismo, pero peor. Versículo 12. Pero ella le dijo: no, hermano mío, no me fuerces, porque no se hace así en Israel. No cometas esta locura. Escucha los ruegos. No, hermano mío, eres mi hermano, no me fuerces. Esto sería violencia, porque no se hace así en Israel. Contra nuestra ley. No cometas esta locura. Locura moral. Versículo 13. Porque ¿a dónde iría yo con mi vergüenza? Y tú serías como uno de los insensatos en Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, porque él no me negará a ti. Tamar está desesperada. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Quedaría deshonrada, arruinada. Y luego una oferta sorprendente. Habla al rey porque él no me negará a ti. Cásate conmigo. Hazlo bien. Cualquier cosa menos esto. Versículo 14. Pero él no quiso escuchar su voz. Antes, siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. No quiso escuchar. Sus súplicas no sirvieron, siendo más fuerte. Fuerza física, poder, violencia. La forzó. La palabra hebrea es clara: violación. Tamar fue violada, destruida, deshonrada por su propio hermano. Y lo que pasó después fue aún peor. Versículo 15. Después Amnón sintió gran aversión por ella, mayor que el amor que le había tenido. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. La lujuria se convirtió en odio, instantáneamente. Mayor era la aversión que sintió por ella que el amor que le había tenido. Porque nunca fue amor, fue obsesión. Y las obsesiones, cuando se satisfacen, se convierten en repulsión. Levántate y vete. Vete. Versículo 16. Entonces ella le dijo: no hay razón para que me eches así. Mayor sería este mal que el otro que ya me has hecho. Pero él no quiso escucharla. Mayor sería este mal. Echarme ahora sería peor que violarme. Porque echarla sería decirle al mundo: no vale nada. Versículo 17. Llamó entonces a su criado que le servía y dijo: echa fuera a esta y cierra la puerta tras ella. Echa fuera a esta. Ni ella, ni Tamar, ni mi hermana. Esta, como basura, como objeto usado, y cierra la puerta tras ella. No la dejes volver. Versículo 18. Y ella llevaba una túnica de muchos colores, porque así se vestían las hijas vírgenes de los reyes. Y su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Túnica de muchos colores, símbolo de virginidad, de pureza, de estatus real. La llevaba puesta cuando entró, y aún la tenía cuando la echaron. Pero ahora era una mentira, una burla. Versículo 19. Entonces Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de muchos colores que llevaba, puso la mano sobre su cabeza y se fue andando y gritando. Cada gesto significa algo. Puso ceniza sobre su cabeza, señal de luto, de muerte. Rasgó la túnica de muchos colores, destruyó el símbolo de su virginidad, puso la mano sobre su cabeza. Desesperación, vergüenza,
y se fue andando y gritando por las calles de Jerusalén, gritando, llorando, todos viendo, todos sabiendo, la hija del rey destruida. Versículo 20. Y Absalón su hermano le dijo: ¿Ha estado Amnón tu hermano contigo? Ahora pues, hermana mía, cállate, es tu hermano. No tomes tanto a pecho este asunto. Así quedó Tamar, desolada, en casa de Absalón, su hermano. Absalón vio a su hermana y supo inmediatamente: ¿Ha estado Amnón, tu hermano, contigo? No necesitaba confirmación. Y luego: cállate, es tu hermano. Quédate callada, no digas nada. ¿Por qué? ¿Para proteger a la familia? ¿Evitar escándalo? ¿O porque Absalón ya planeaba algo peor? Así quedó Tamar, desolada, en casa de Absalón. Desolada. La palabra hebrea significa arruinada, devastada, sin esperanza. Tamar nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca conoció amor. Vivió el resto de su vida como una mujer muerta. Versículo 21. Cuando el rey David oyó todas estas cosas, se enojó mucho. David oyó y se enojó mucho. Pero hay algo que el texto no dice. No dice que David hizo algo. David no castigó a Amnón. ¿Por qué? Porque Amnón era su primogénito, su heredero. Porque castigar a Amnón sería admitir públicamente lo que pasó. Porque, ¿cómo podía David juzgar a Amnón cuando él había hecho esencialmente lo mismo con Betsabé? ¿Cómo el culpable juzga al culpable? David vio a Betsabé, deseó, tomó. Amnón vio a Tamar, deseó, tomó. David intentó encubrir. David guardó silencio. El pecado del padre se repitió en el hijo, pero peor, porque esta vez era incesto, era violación, era violencia contra la propia familia. Versículo 22. Pero Absalón no habló con Amnón ni mal ni bien, porque Absalón odiaba a Amnón, por cuanto había forzado a Tamar, su hermana. Absalón no dijo nada, ni bien ni mal, silencio total, porque Absalón odiaba a Amnón, odio profundo, ardiente, y Absalón era paciente, esperaría, planearía. Versículo 23. Y sucedió que, pasados 2 años completos, 2 años, 730 días de silencio, 730 días de odio creciendo, 730 días de venganza planeada, y entonces llegó el día de la esquila en Baal Hazor, el día del banquete. Absalón invitaría a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón, y Amnón iría, porque habían pasado 2 años, porque nadie había dicho nada, porque parecía que todo estaba olvidado. Pero Absalón no había olvidado. Absalón nunca olvidaría. Pero la venganza de Absalón no se detendría ahí. Lo que haría después sería robar el corazón de todo Israel. Y en ese banquete, la espada sería desenvainada por primera vez dentro de la casa de David. 2 años de silencio, 2 años de Tamar desolada, 2 años de Amnón viviendo como si nada hubiera pasado, 2 años de David sin hacer nada. Pero Absalón estaba esperando, y ese momento había llegado. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 23. Y sucedió que pasados 2 años completos, Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey, esquila de ovejas, una celebración tradicional. Y Absalón invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Versículo 24. Y Absalón fue al rey y dijo: He aquí que tu siervo tiene esquiladores. Te ruego que el rey y sus siervos vengan con tu siervo. Absalón hasta invitó a David. Versículo 25. Pero el rey dijo a Absalón: No, hijo mío, no vayamos todos para no serte gravosos.
David rechazó, para no ser tegrabosos. No se dio cuenta de que era una trampa. Versículo 26. Entonces dijo Absalón: si no, permite que vaya con nosotros Amnón, mi hermano. Pero el rey le dijo: ¿para qué ha de ir contigo? Fíjate, Absalón pidió específicamente a Amnón, y David se extrañó. ¿Para qué ha de ir contigo? ¿Por qué quieres específicamente a Amnón? Versículo 27. Pero insistiendo Absalón con él, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón insistió, y David cedió. Envió a Amnón, su primogénito, directamente a la muerte. Porque David no veía, no percibía, no entendía que el odio había fermentado durante 2 años completos. Versículo 28. Y Absalón ordenó a sus criados diciendo: fijaos, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y yo os diga: herid a Amnón, entonces matadlo. No temáis, no os lo he ordenado yo. Sed valientes y esforzados. Las órdenes eran claras. Cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, esperad hasta que esté borracho, desprevenido, y yo os diga: herid a Amnón. Yo daré la señal, entonces matadlo. No temáis. Yo asumo la responsabilidad. El banquete ocurrió. Comida, vino, música, celebración. Amnón entre ellos, bebiendo, riendo, sin saber que cada trago lo acercaba más a la muerte. Absalón observaba, esperaba, y entonces llegó el momento. Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron a Amnón como Absalón les había ordenado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su mula y huyeron. Lo mataron, allí, en el banquete, delante de todos, el primogénito del rey asesinado. Y todos los otros hijos huyeron. Pánico, terror. Si Absalón mató a Amnón, ¿quién sería el próximo? Versículo 30. Y mientras aún venían por el camino, llegó el rumor a David, diciendo: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. La noticia llegó distorsionada. Absalón ha matado a todos. Masacre completa. Versículo 31. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban allí con las vestiduras rasgadas. David rasgó sus vestiduras, luto extremo. Pensaba que todos sus hijos estaban muertos. Versículo 32. Entonces respondió Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y dijo: No piense mi señor que han matado a todos los jóvenes, los hijos del rey, porque solo Amnón ha muerto. Jonadab, ¿lo recuerdas? El que le dio la idea a Amnón de fingirse enfermo. El que inició toda esta tragedia. Solo ha muerto Amnón. Versículo 33. Porque desde el día en que forzó a Tamar, su hermana, Absalón lo tenía decidido. Desde aquel día, 2 años de premeditación, fría, calculada. Versículo 37. Pero Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Absalón huyó, fue a Gesur, el reino de su abuelo materno, exilio, protección política. Versículo 38. Así Absalón huyó y se fue a Gesur, y estuvo allí 3 años. 3 años de exilio. Versículo 37, final. Y David lloraba por su hijo todos los días. David lloraba. ¿Por Amnón? ¿Por el hijo que violó a su propia hermana? ¿O por Absalón? ¿Por el hijo que se convirtió en asesino y estaba exiliado? Tal vez por los dos. Tal vez por Tamar. Tal vez por sí mismo, dándose cuenta de que la profecía se estaba cumpliendo. Versículo 39. Entonces el rey David deseó mucho ver a Absalón, porque ya se había consolado acerca de Amnón, que había muerto. 3 años después,
David quería ver a Absalón. El luto por Amnón había pasado, pero la añoranza por Absalón crecía. Segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Percibiendo pues Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba inclinado hacia Absalón. Joab percibió: el rey quería a Absalón de vuelta, pero no podía simplemente traerlo. Un hijo que asesinó a otro hijo no puede ser perdonado públicamente así. Pero Joab tenía un plan, una mujer sabia de Tecoa, una historia, una trampa para David, y el plan funcionó. Absalón volvió a Jerusalén, pero David lo mantuvo a distancia. 2 años sin ver al padre, perdón parcial, restauración incompleta. Y en esos 2 años algo cambió en Absalón. El hijo que mató por venganza ahora quería algo más. No solo justicia, no solo perdón, quería el trono.